Había una línea en la pantalla que el investigador leyó 3 veces antes de moverse. No porque fuera difícil de entender, sino porque era demasiado fácil de entender. Y eso era exactamente el problema. La línea decía, en inglés, limpio generado por un sistema de inteligencia artificial entrenado durante meses con decenas de miles de fragmentos de tablillas de arcilla. Cuando los dioses eran como hombres, cargaban el trabajo forzado. Era pasada la medianoche en un laboratorio de Tel Aviv. Era el año 2023, y la frase que la máquina había traducido tenía más de 3600 años grabada en barro. No en papel, no en pergamino, en barro cocido que sobrevivió inundaciones, guerras, el colapso de imperios, siglos de tierra sobre tierra sobre tierra, hasta que un arqueólogo la desenterró en el siglo XIX, y hasta que una máquina, Oz en el 21, pudo por fin leer lo que decía. Eso es lo que vamos a investigar esta noche, no desde el entusiasmo fácil, ni desde el escepticismo automático que cierra las preguntas antes de que terminen de formularse, sino desde la evidencia, tablilla por tablilla, número de catálogo por número de catálogo, traducción por traducción. Déjame saber en los comentarios desde dónde nos escuchas esta noche, qué hora es donde estás, si estás en México, o en España, o en Argentina, o en Colombia, o en cualquier otro lugar del mundo donde la noche llega con estas preguntas. Y empecemos. Hay un número que casi nadie conoce, y que cuando lo escuchas por primera vez, cambia para siempre la manera en que entiendes la historia de la escritura humana. Ese número es 500.000. 500.000 tablillas de arcilla, inscritas en escritura cuneiforme, existen hoy distribuidas entre museos, bibliotecas universitarias y colecciones privadas en todo el planeta. Algunas están en el Museo Británico de Londres, otras en el Museo del Louvre en París, otras en el Museo Arqueológico de Estambul, en la Universidad de Jena, en el Museo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en el Museo Oriental de la Universidad de Chicago, en colecciones que ni siquiera han sido catalogadas completamente. Y de esas 500.000 tablillas, una fracción pequeña ha sido traducida en su totalidad. Piensa en lo que eso significa. La civilización más antigua que dejó registro escrito ha estado intentando comunicarse con nosotros durante 5.000 años. Y la mayor parte de lo que dijo todavía no ha sido leído. El motivo es concreto y no tiene nada de misterioso. Leer cuneiforme no es como aprender un idioma moderno con una aplicación en el teléfono. El cuneiforme, cuyo nombre viene del latín cuneus, que significa cuña, es un sistema de escritura formado por marcas en forma de cuña, presionadas sobre arcilla húmeda con un punzón de caña. Fue utilizado durante más de 3.000 años, desde aproximadamente el año 3200 antes de la era común, hasta el año 75 de nuestra era, abarcando no uno, sino varios idiomas: sumerio, acadio, elamita, hitita, urartiano. Los mismos signos podían tener valores fonéticos distintos según el idioma, el período histórico y la región geográfica. Una sola tablilla puede requerir semanas de trabajo para un especialista experimentado. Y hoy, en todo el mundo, hay menos de 500 personas capaces de leer cuneiforme acadio con fluidez. Menos de 500 personas para 500.000 tablillas. Esa proporción debería detener a cualquiera que lea la cifra con atención. Para entender cómo llegamos a este punto, hay que retroceder al siglo XIX, cuando la escritura cuneiforme era todavía un misterio absoluto para la civilización occidental. Las primeras inscripciones cuneiformes que los exploradores europeos encontraron
eran las del Palacio de Persépolis, en Persia, grabadas directamente en roca, monumentales e incomprensibles para cualquier ojo formado en alfabetos latinos o griegos. Durante décadas, los estudiosos debatieron si aquellas marcas triangulares eran decoración arquitectónica o sistema de escritura real. Y fue el erudito alemán Georg Friedrich Grotefend quien en 1802 dio los primeros pasos hacia el desciframiento del cuneiforme persa antiguo, identificando los nombres de los reyes aqueménidas en las inscripciones de Persépolis. Pero el cuneiforme sumerio y acadio, mucho más complejo en su estructura y más antiguo en su origen, resistió durante décadas más. El verdadero avance llegó en 1857, cuando 4 estudiosos distintos, Henry Rawlinson, Edward Hincks, Jules Oppert y William Henry Fox Talbot, tradujeron de manera independiente el mismo texto acadio y presentaron sus resultados en sobres sellados ante la Real Sociedad Asiática de Londres. Cuando los sobres se abrieron, las traducciones coincidían en sus puntos esenciales. El cuneiforme acadio estaba descifrado. Lo que siguió fue uno de los proyectos arqueológicos más extraordinarios de la historia humana, aunque pocas veces se cuente con esa magnitud. En la segunda mitad del siglo XIX, los arqueólogos europeos comenzaron a excavar los tel, los montículos de tierra que en Mesopotamia ocultan ciudades enteras, sepultadas por siglos de abandono y acumulación, y encontraron tablillas en cantidades que nadie había imaginado posibles. Nínive, en lo que hoy es el norte de Irak, fue uno de los primeros grandes hallazgos. El arqueólogo Austen Henry Layard descubrió en la década de 1840 los restos del palacio del rey asirio Asurbanipal, que reinó en el siglo VII antes de la era común. Y dentro de ese palacio encontró algo que los arqueólogos describieron entonces simplemente como una biblioteca. Más de 30.000 fragmentos de tablillas de arcilla cuidadosamente organizados en estanterías de madera hace casi 3.000 años. Esas tablillas, hoy conocidas como la Biblioteca de Asurbanipal y conservadas en el Museo Británico, bajo los números de la serie K, incluyendo fragmentos tan importantes como el K3375 y el K5419. Eran copias de textos mucho más antiguos que el rey asirio había mandado recopilar de todo su imperio. Entre ellos estaba la épica de Gilgamesh. Entre ellos estaban relatos del diluvio. Entre ellos estaban textos que nadie en el mundo occidental había leído en 2000 años y que cambiarían para siempre la comprensión de los orígenes de la escritura, la mitología y la civilización. Pero Nínive fue solo el comienzo. Las excavaciones de las décadas siguientes revelaron que Mesopotamia no era el hogar de una civilización, sino de muchas civilizaciones sucesivas que construyeron sobre los restos de las anteriores durante milenios, y que cada una había dejado tablillas administrativas que registraban transacciones comerciales, tablillas legales con contratos y decretos, tablillas matemáticas con cálculos astronómicos, tablillas médicas con diagnósticos y recetas, y tablillas literarias y cosmológicas que hablaban de los dioses, del origen del mundo y del origen del ser humano. El acadio fue la lengua franca de Mesopotamia durante aproximadamente 3000 años, desde alrededor del año 3000 antes de la era común hasta el año 100 de la nuestra. Fue la lengua en que millones de personas vivieron, comerciaron y adoraron y registraron su mundo durante un período tan largo que desde su extinción hasta hoy han pasado apenas 20 siglos. Y cuando el acadio murió,
murió completamente. Nadie lo habló, ni lo escribió, ni transmitió su conocimiento de generación en generación como ocurre con las lenguas vivas. El resultado es que hoy, 2000 años después de que el último escriba acadio grabara el último signo cuneiforme, hay en los depósitos de los museos del mundo cientos de miles de documentos que nadie ha leído. Y lo que esos documentos dicen sobre el origen de la humanidad es precisamente lo que esta noche nos convoca. Hay algo más que vale la pena contemplar antes de continuar. Cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a sacar tablillas del suelo de Mesopotamia, no estaban descubriendo simplemente objetos de museo. Estaban recuperando la memoria de una civilización que había desaparecido tan completamente que ni siquiera su idioma había sobrevivido en ninguna forma oral. Los sumerios, la primera civilización urbana registrada, que florecieron en el sur de lo que hoy es Irak, entre aproximadamente el año 4500 y el 1750, antes de la era común, habían dejado sus palabras grabadas en barro con la esperanza, consciente o no, de que alguien las leyera algún día. El barro no se pudre, no arde completamente. Sobrevive inundaciones, guerras, el peso de milenios de tierra encima. Hay algo casi deliberado en eso, como si quisieran que las encontráramos. Y lo que esas voces dicen cuando finalmente las escuchamos, lo estamos apenas comenzando a descubrir, porque la herramienta que hace posible leerlas en la escala que su número exige llegó hace muy poco. En el año 2020, un estudiante de maestría en procesamiento de lenguaje natural en la Universidad de Tel Aviv buscaba un problema que nadie más estuviera intentando resolver. Su nombre era Guy Guthers, y el procesamiento de lenguaje natural era en ese momento el campo más activo de toda la ciencia computacional, impulsado por los avances de sistemas como GPT y los traductores automáticos de las grandes empresas tecnológicas. Guthers encontró lo que buscaba en una conferencia a la que asistió casi por casualidad, donde un arqueólogo llamado Shai Gordin, profesor de asiriología en la Universidad de Ariel, presentó un desafío que llevaba décadas sin respuesta. ¿Podría la inteligencia artificial aprender a leer cuneiforme? La pregunta parecía al principio casi absurda en términos técnicos. Enseñar a una máquina a traducir entre inglés y español funciona porque existen millones de textos bilingües para entrenarla. Libros traducidos, artículos académicos, páginas web, subtítulos de películas, documentos oficiales de organizaciones internacionales. Cuanto más material de entrenamiento, mejor aprende el modelo. Pero el acadio cuneiforme no tiene nada de eso. No hay páginas web en acadio. No hay películas subtituladas. No hay resoluciones de la ONU disponibles en esa lengua. Lo único que existe es el corpus académico, producido durante 150 años de trabajo especializado. Académicos que tradujeron tablilla por tablilla, publicaron sus resultados en revistas especializadas o depositaron sus transcripciones en bases de datos universitarias. El material total disponible para entrenar un sistema de inteligencia artificial era de apenas decenas de miles de frases, un volumen microscópico comparado con los miles de millones de ejemplos que utilizan los modelos modernos de traducción. Y sin embargo, Guthers y Gordin decidieron intentarlo. Utilizaron como base el ORAC, cuyas siglas en inglés significan Open Richly Annotated Cuneiform Corpus, una base de datos digital mantenida por la Universidad de Pensilvania, que reúne transcripciones y traducciones de tablillas cuneiformes aportadas por académicos de todo el mundo durante décadas de trabajo colectivo.
Del material disponible, los investigadores extrajeron 56.160 pares de frases en acadio y en inglés. El 90% de ese material, unas 50.544 frases, se utilizó para entrenar al modelo. El 5% para validación y el 5% restante para pruebas. El sistema que construyeron utiliza lo que se llama traducción automática neuronal, el mismo principio detrás de los traductores comerciales más avanzados del mundo. El texto de entrada se convierte en una serie de valores numéricos que representan su significado, y una red neuronal, una estructura matemática inspirada vagamente en el funcionamiento del cerebro, procesa esos valores y genera una salida en el idioma de destino. El resultado, publicado en mayo de 2023 en la revista académica PNAS Nexus de la Oxford University Press, fue más sorprendente de lo que nadie esperaba. Para textos formulaicos, decretos reales, registros administrativos, pronósticos astronómicos, la calidad de la traducción fue notablemente alta. El modelo obtuvo una puntuación BLEU de 36,52 cuando traducía directamente de cuneiforme al inglés y de 37,47 cuando partía de transliteraciones latinas. La escala BLEU va de 0 a 100 y una puntuación cercana a 40 para un sistema en etapa temprana, trabajando con tan pocos datos de entrenamiento, fue recibida con asombro en la comunidad académica. Pero hubo algo que nadie esperaba. Para los textos más literarios y poéticos, himnos, mitos, relatos cosmológicos, el sistema comenzó a alucinar. En el vocabulario técnico de la inteligencia artificial, una alucinación es cuando el modelo produce una salida que no guarda relación con el texto de entrada. Genera frases coherentes en el idioma de llegada que simplemente no están en el texto original. Guterres lo admitió sin rodeos en las entrevistas posteriores a la publicación. Algunas traducciones fueron muy buenas, algunas estaban cerca, pero requerían corrección manual, y algunas fueron alucinaciones totales. Ese detalle no es un defecto menor del que hablar a la ligera. Es posiblemente la observación más importante de todo el proyecto, porque los textos que más alucinaciones generaron son precisamente los que hablan del origen de la humanidad. El profesor Nathan Wasserman, catedrático de Asiriología en el Instituto de Arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue uno de los académicos consultados sobre el proyecto. Su opinión fue mesurada pero reveladora. Dijo que la inteligencia artificial puede ser enormemente útil para rastrear patrones entre grandes volúmenes de textos formulaicos, para encontrar menciones de nombres o términos que aparecen en tablillas almacenadas en museos distintos sin que ningún académico humano hubiera notado la conexión. Pero para los textos más profundos, los más poéticos, los más cargados de capas de significado, la máquina todavía no tiene lo que necesita. Cuando tienes el texto, dijo Wasserman, incluso cuando tienes las palabras correctas, eso no significa que entiendas lo que hay ahí. Para eso todavía se necesita la mente humana. Y ahí radica la paradoja que va a acompañarnos durante toda esta noche. La inteligencia artificial ha abierto una puerta que llevaba cerrada 4 milenios. Puede leer lo que antes era ilegible. Puede procesar en horas lo que tomaría décadas de trabajo académico humano. Pero cuando llega a los textos que más nos importan, los que hablan de por qué existimos, de cómo fuimos creados, de qué lugar ocupamos en un cosmos que no elegimos, la máquina duda, tropieza y a veces inventa. ¿Qué pasaría si esa dificultad no fuera un defecto técnico, sino una señal de profundidad?
Las tablillas no van a darnos respuestas fáciles. Llevan milenios resistiendo las respuestas fáciles. Para entender lo que los sumerios grabaron sobre el origen de la humanidad, hay que entender primero dónde lo grabaron. Y el lugar más importante de toda la literatura cuneiforme conocida no es Nínive, ni Babilonia, ni Ur. Es una ciudad que hoy se llama Nufar, en el centro del Irak moderno, a unos 150 kilómetros al sureste de Bagdad, en una planicie de arena y polvo, donde el viento arrastra los siglos como si fueran granos de tierra. En la antigüedad, esa ciudad se llamaba Nippur. Y Nippur no era la capital política de Sumer. No era la ciudad más rica, ni la más poderosa en términos militares. Era algo mucho más importante. Era el centro religioso e intelectual de toda la civilización sumeria, el lugar donde se guardaba el conocimiento, donde se formaban los escribas, donde se copiaban y preservaban los textos más sagrados. Era la ciudad del dios Enlil, el señor del viento y del cielo, la deidad más alta del panteón sumerio. Y como tal era el lugar donde la legitimidad política se sancionaba. Ningún rey sumerio, por poderoso que fuera, era reconocido como soberano legítimo hasta que recibiera la bendición de Enlil en Nippur. Los templos y las escuelas de escribas de Nippur acumularon durante milenios una cantidad de tablillas que no tiene parangón en la historia de la escritura antigua. En 1889, la Universidad de Pensilvania organizó la primera de 4 expediciones arqueológicas al sitio, bajo la dirección del reverendo John Peters, con el arqueólogo John Henry Haynes como responsable de campo. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. En el espacio de 4 campañas realizadas entre 1889 y 1900, los equipos extrajeron aproximadamente 30.000 tablillas y fragmentos de tablillas. 30.000. Ese número por sí solo hace de Nippur, el hallazgo arqueológico, de texto escrito más rico de la historia conocida. Las tablillas fueron transportadas a Filadelfia y catalogadas bajo el sistema CEBS, que corresponde al catálogo de la sección babilónica del Museo de la Universidad de Pensilvania. Cada tablilla recibió un número de identificación único, precedido por esas siglas. Hoy, la mayor parte de esa colección permanece en los depósitos del Penn Museum de Filadelfia, donde los conservadores trabajan para digitalizar, transcribir y traducir fragmentos que llevan 130 años esperando ser leídos. Entre las tablillas de Nippur hay decretos reales y contratos de compraventa. Hay registros de distribución de raciones de cebada y aceite. Hay tablas matemáticas y calendarios astronómicos. Hay cartas privadas y dictámenes legales. Pero también hay, en proporciones que ningún otro sitio arqueológico puede igualar, textos literarios y religiosos de una complejidad y una profundidad sorprendentes, himnos a los dioses, lamentos por ciudades destruidas, mitos de creación, relatos del diluvio, listas de reyes. El sumeriólogo Samuel Noah Kramer, quien dedicó décadas de su vida a estudiar las tablillas de Nippur, describió la riqueza de ese archivo con una frase que se ha citado muchas veces porque lo resume todo. La historia comienza en Sumer. El título de su libro más célebre, publicado en 1956, no era metafórico, era literal. La historia documentada de la humanidad en el sentido de registros escritos que narran eventos específicos con fechas y nombres, comienza en las tablillas de los sumerios. Y en esas tablillas, el tema que aparece con mayor insistencia, con mayor consistencia y con mayor detalle en todas las épocas y en todos los tipos de texto, es la relación entre los seres humanos
y los seres que los crearon. Nippur tenía dentro de su sistema educativo lo que los sumerios llamaban la Eduba, literalmente la casa de las tablillas, la institución donde los escribas aprendían su oficio. La educación de un escriba en la Eduba no consistía solo en aprender a trazar signos cuneiformes. Incluía la memorización y copia de extensos textos literarios, desde himnos hasta relatos míticos, desde listas de nombres divinos hasta catálogos de leyes. Un escriba recién formado era también un custodio del conocimiento acumulado. Su trabajo no era solo registrar el presente, era preservar lo que había sido transmitido del pasado. Esto plantea una pregunta que los textos mismos no responden directamente. ¿Qué tan antiguo era ese conocimiento cuando los escribas de Nippur lo copiaban por primera vez? Algunas de las tablillas más importantes para entender el origen humano, según los sumerios, vienen precisamente de Nippur. Entre ellas hay una que por su antigüedad, su contenido y su estado de conservación merece atención detenida, que se cataloga como CBS 10673 y lo que dice podría cambiar lo que crees saber sobre el comienzo de todo. La tablilla CBS 10673 es pequeña. Mide aproximadamente 16 centímetros de alto por 10 de ancho, y su superficie está cubierta de 4 columnas de texto cuneiforme sumerio. Fue excavada en Nippur durante las expediciones de la Universidad de Pensilvania a finales del siglo XIX, y hoy se conserva en el Penn Museum de Filadelfia. Su estado de conservación es deficiente. Falta aproximadamente 2/3 del texto original, y las partes que sobreviven están deterioradas en varios puntos con signos parcialmente borrados por el paso de los milenios. Lo que queda, sin embargo, es suficiente para reconocer lo que alguna vez fue el texto sumerio más antiguo que describe simultáneamente la creación de la humanidad, An Pons, el surgimiento de las primeras ciudades y el gran diluvio. Los académicos lo llaman el Génesis de Eridu, aunque también se lo conoce como el mito de la creación y el diluvio sumerio. Fue traducido y analizado exhaustivamente por el sumeriólogo Thorkild Jacobsen, uno de los más grandes estudiosos de la literatura mesopotámica del siglo XX, cuyo trabajo sobre la religión y la mitología sumeria sigue siendo referencia obligada en los departamentos de estudios del cercano Oriente Antiguo de todo el mundo. En la primera sección que se conserva de CBS 10673, las divinidades deciden crear la humanidad y las ciudades. El texto es explícito en algo que resulta llamativo para cualquier lector moderno. La realeza descendió del cielo. No se inventa ni se construye desde abajo. Se recibe. La institución del gobierno llega desde arriba hacia la tierra como un objeto que se deposita en un lugar específico. Luego el texto nombra 5 ciudades. Eridu, que se entregó al dios Enki, señor del agua y la sabiduría. Bat Tibira, consagrada al dios Dumuzi. Larak, consagrada al dios Pabil-Sak. Sipar, consagrada al dios Utu, el sol. Shurupak, consagrada a la diosa Sut. 5 ciudades, cada una asignada a una divinidad específica, cada una gobernada por un rey que el texto no considera simplemente un gobernante político, sino el representante terrestre de la voluntad divina. Y entonces viene lo que para muchos lectores es la parte más perturbadora de la tablilla. Estas ciudades, con sus reyes y sus instituciones, ya existían, y ya habían existido durante un tiempo inconmensurablemente largo antes del diluvio. La civilización que CBS 10673
describe no es primitiva ni emergente. Es una civilización completa, con templos, administración, oficios, jerarquías sociales y conocimiento especializado. La tablilla no narra el origen gradual de la cultura humana. La narra como algo que ya estaba completamente formado desde el primer momento. Después de la sección sobre las ciudades, el texto da un salto narrativo hacia el relato del diluvio. Aquí aparece el nombre de Ziusudra, el rey de Shuruppak, el equivalente sumerio de lo que el texto bíblico llamará más tarde Noé. Ziusudra, que se describe como devoto y obediente a los dioses, recibe una advertencia. Las deidades han decidido enviar un diluvio para destruir a la humanidad. La razón que el texto da es que los seres humanos se habían vuelto demasiado ruidosos. El acadio usa el término rikmu, que puede traducirse como ruido, clamor o tumulto, y los académicos debaten si ese término es literal o metafórico, si se refiere a sobrepoblación, a comportamiento caótico o a algún tipo de ofensa contra el orden divino cuya naturaleza exacta el texto no termina de especificar. La interpretación académica dominante, sostenida por Jacobsen y reforzada por décadas de análisis comparativo, considera CBS 10.673 un mito etiológico, un relato simbólico que explica por qué las ciudades existen, por qué hay reyes, por qué ocurren desastres naturales. El diluvio pudo haber sido inspirado en inundaciones reales del Éufrates, que eran frecuentes y devastadoras en la llanura aluvial de la Baja Mesopotamia. Los nombres de los reyes son figuras simbólicas, no históricas. La narración tiene la estructura de un mito fundacional, o no de un registro histórico. Todo eso es coherente. Pero hay un detalle en CBS 10.673 que esa interpretación no aborda con total comodidad. El texto no presenta la civilización como algo que los seres humanos construyeron. La presenta como algo que los seres humanos recibieron. La realeza descendió del cielo. Las ciudades fueron asignadas a las deidades. Los conocimientos y las instituciones llegaron desde arriba hacia abajo. No se desarrollaron desde abajo hacia arriba. En términos narrativos, es una diferencia radical. La mayoría de los mitos de origen que conocemos de otras culturas narran un proceso de desarrollo. Los seres humanos aprenden, inventan, descubren. El Génesis de Eridu describe algo diferente. Una transferencia. ¿Y qué pasaría si CBS 10.673 no estuviera describiendo un mito, sino preservando la memoria de cómo los sumerios entendían su propio origen como civilización? No como inventores, como herederos. En algún momento alrededor del año 1635, antes de la Era Común, en la ciudad de Sipar, a orillas del río Éufrates, un escriba anónimo presionó un punzón de caña contra una tablilla de arcilla fresca y comenzó a copiar un texto que era ya entonces mucho más antiguo que él. El texto que copió ese día se conservó en arcilla durante 37 siglos, hasta que los arqueólogos lo encontraron en las ruinas de Sipar, en el siglo XIX. Hoy está catalogado como BM 78.941 en el Museo Británico de Londres, donde ocupa una vitrina de la Sala de Mesopotamia, junto a otras piezas de la misma épica. Los académicos lo llaman la épica de Atrahasis. Y entre todos los textos cuneiformes que hablan del origen del ser humano, la épica de Atrahasis es el más explícito, el más detallado, y para muchos investigadores el más desconcertante. El texto comienza antes de que los seres humanos existieran. Los dioses mayores, llamados los Anunnaki,
quienes en los textos sumerios y acadios son las grandes deidades que decretan los destinos, habían asignado a los dioses menores, llamados los Igigi, la tarea de realizar el trabajo físico del mundo. Excavar los ríos, cavar los canales de irrigación, levantar las montañas. Era un trabajo agotador que se prolongaba sin fin. La traducción de la académica Stephanie Dalley, cuya versión publicada en 1989, bajo el título Myths from Mesopotamia, sigue siendo una de las referencias estándar en el campo. Lo describe así. Cuando los dioses eran como hombres, y la cargaban con el trabajo forzado. El trabajo era pesado, el esfuerzo era mucho. Después de 40 años de labor sin descanso, los Igigi explotan. Rodean el templo del dios supremo en Lil en plena noche. Queman sus herramientas y se niegan a continuar. La situación es una crisis. No hay nadie que realice el trabajo necesario para mantener el mundo en funcionamiento. La solución la propone Enki, el dios de la sabiduría y del agua dulce subterránea. Que sea creado un ser primitivo, dice Enki, que cargue el yugo. Y entonces ocurre algo que en el texto se describe con una precisión que parece más propia de un protocolo técnico que de una narración mítica. La diosa madre, llamada aquí Nintu o Mami, mezcla arcilla con la sangre de un dios que ha sido sacrificado específicamente para ese propósito. En el texto acadio, Nos, el dios sacrificado, se llama Ila, o en algunas versiones Gesh-tu-e, un dios del entendimiento o la cognición. Su nombre en sumerio contiene la raíz del término para inteligencia o razonamiento. La sangre de ese dios específico, mezclada con arcilla y activada mediante una fórmula verbal pronunciada por Enki y los demás dioses grandes, produce a Lulu Amelu, que en acadio significa literalmente el ser primitivo o el hombre primitivo. El propósito es inequívoco. El texto no lo presenta de manera poética ni ambigua. El ser humano es creado para que los Igigi puedan descansar, para asumir la carga de trabajo que los dioses menores ya no están dispuestos a soportar. La interpretación académica convencional, defendida entre otros por el asiriólogo Wilfred Lambert en sus análisis publicados en las décadas de 1960 y 1970, propone que Atrahasis es una alegoría de la condición humana. El trabajo, la servidumbre, la limitación de la vida frente a la inmortalidad divina. La sangre del dios sacrificado explicaría por qué los seres humanos tienen capacidad cognitiva y espiritual, a pesar de ser criaturas mortales. Es una narrativa que da sentido a la dureza de la existencia humana dentro de un marco cosmológico, donde los dioses tienen el poder y los humanos tienen la tarea. Esta lectura es internamente coherente, pero hay un aspecto de BM 78.941 que esa interpretación tiende a pasar por alto o a mencionar brevemente, sin detenerse en su implicación. La receta no es una metáfora. Llamarla así equivale a no leer lo que el texto dice. El texto especifica ingredientes: arcilla específica, sangre de un dios específico, un dios con una función cognitiva específica. Especifica un proceso: mezcla, purificación, pronunciación de fórmulas. Especifica ejecutantes: Enki como diseñador del proceso, Nintu como realizadora material, los Anunnaki como testigos, y especifica el resultado esperado con precisión funcional. Un ser capaz de comprender órdenes y realizar trabajo físico sostenido. ¿Por qué conservaría una narración mítica ese nivel de detalle procedimental? Los mitos que explican fenómenos naturales o justifican estructuras sociales no suelen incluir instrucciones paso a paso. El mito griego de Prometeo explica por qué los humanos tenemos fuego,
pero no especifica qué tipo de caña usó Prometeo, ni a qué temperatura debía mantenerse la llama. El mito bíblico de la creación describe a Dios formando al hombre del polvo de la tierra, pero no detalla la proporción de elementos ni el proceso de animación. Atrahasis sí lo hace. Eso es lo que hace a BM 78941, un texto tan singular dentro de toda la literatura cuneiforme conocida. Y es también por eso que cuando la inteligencia artificial comenzó a procesar esas líneas, generó alucinaciones. El modelo, entrenado en patrones de texto sumerio y acadio, no encontraba en su base de datos de entrenamiento el equivalente lingüístico de una instrucción procedimental en el contexto de un relato cosmológico. El registro no encajaba en ninguna categoría familiar. Los sumerios aparentemente tampoco separaban esas categorías de la manera en que nosotros las separamos. Hay un texto sumerio que durante décadas los académicos clasificaron como un mito cómico, una historia ligera sobre dioses bebiendo cerveza y compitiendo en un concurso de creación mientras estaban ebrios. Se lo tomaba menos en serio que la épica de Atrahasis o el Génesis de Eridu, quizás porque su tono es más informal, más cercano a lo que hoy llamaríamos una fábula que a un relato solemne de cosmogonía. Ese texto está catalogado en el Electronic Text Corpus of Sumerian Literature de la Universidad de Oxford, bajo la clasificación ETCSL 1.1.2. Su título académico es Enki y Ninmah, y la versión más completa que conocemos está compuesta de múltiples fragmentos de tablillas encontrados principalmente en Nippur. Lo que dice es esto: los dioses, después de haber creado a los seres humanos para cargar con su trabajo, celebran un banquete. En la celebración, Enki y la diosa Ninmah, quien es también una de las ejecutoras de la creación humana en otros textos, beben cerveza hasta embriagarse. Ninmah, envalentonada, y le dice a Enki que puede crear seres humanos de la forma que quiera, buenos o malos, y que Enki no podrá hacer nada al respecto. Enki acepta el desafío. Ninmah toma arcilla y moldea 6 seres. El primero es un ser cuyas manos no funcionan correctamente, que no puede doblarlas como una persona sana. Enki observa este ser y le asigna el trabajo de artesano, un oficio que requiere destreza manual alternativa. El segundo ser tiene los ojos enfermos o ciegos. Enki le asigna la función de músico o narrador, alguien que comparte conocimiento a través de la voz. El tercero tiene los pies paralizados. El cuarto tiene una capacidad mental limitada. El quinto no puede controlar su vejiga. El sexto es una mujer que no puede dar a luz. Para cada uno de estos 6 seres, Enki encuentra una función, una tarea, un lugar dentro del tejido social de la civilización sumeria. Hasta ahí, la lectura convencional, sostenida entre otros por el asiriólogo Bent Alster en sus estudios sobre literatura sumeria, propone que el texto es un relato etiológico que explica la presencia de discapacidades en la sociedad humana y cómo la civilización debe integrar a todos sus miembros, incluso a los más vulnerables. Es una lectura humana, compasiva y perfectamente válida. Pero el texto no termina ahí. Después de que Enki ha asignado destinos a los 6 seres de Ninmah, la apuesta se invierte. Enki toma arcilla y moldea su propio ser, llamado Umul, en la versión del texto que conocemos, un nombre que algunos académicos interpretan como midía en el sentido de un ser prematuro o fuera de tiempo. Umul es un ser completamente inviable. No puede sentarse, no puede pararse, no puede doblar las rodillas, no puede comer, no puede controlar ninguna función corporal.
Ninmah intenta encontrarle una función en la sociedad, tal como Enki hizo con sus 6 criaturas, pero no puede. Umul es un ser para el cual no existe ningún papel posible. La interpretación dominante ve aquí un equilibrio narrativo. Enki ha demostrado que puede encontrar función para cualquier imperfección humana, pero también que él mismo puede cometer errores que ni él mismo puede corregir. Es un texto sobre los límites del poder divino. Lo que resulta difícil de encajar en esa lectura es lo siguiente. El texto de ETCSL 1.1.2 utiliza en los pasajes que describen el proceso de moldeado términos técnicos que aparecen en otros contextos sumerios relacionados con la alfarería y la metalurgia. El verbo que se usa para la acción de moldear los seres no es el mismo que se usa para moldear objetos decorativos o vasijas domésticas. Es un verbo con connotaciones de precisión artesanal, de fabricación intencional, con un resultado específico en mente. 6 intentos que fallan de diferentes maneras. 1 que falla completamente. Y un proceso, descrito con el vocabulario de la manufactura. ¿Qué pasaría si este texto estuviera preservando en el lenguaje narrativo de su tiempo la memoria de un proceso que implicó múltiples intentos antes de llegar al resultado funcional? No hay manera de responder esa pregunta con certeza. El texto no lo dice, pero es la pregunta que el texto, leído atentamente, no puede dejar de plantear. En el año 1923, un comerciante de antigüedades llamado Herbert Weld Blundell donó al Museo Ashmolean de la Universidad de Oxford un objeto que había adquirido en Irak, un prisma de arcilla de 20 centímetros de altura y 9 de ancho, con 4 caras inscritas en cuneiforme acadio. El objeto fue catalogado por el museo bajo el número AN1923.444. Data de aproximadamente el año 1800 antes de la Era Común, y fue hecho en Larsa, en el sur de Mesopotamia. Hoy se lo conoce como el prisma Weld-Blundell, y contiene el texto más completo que conocemos de lo que los académicos llaman la lista de reyes sumeria. La lista de reyes sumeria no es un texto narrativo, no cuenta una historia, es un documento administrativo, el tipo de registro que una civilización burocráticamente sofisticada produce para formalizar su historia política. Una lista de ciudades que gobernaron Sumer, los reyes que las gobernaron y la duración de sus reinados. Es el equivalente mesopotámico de una tabla cronológica oficial. Y en esa tabla cronológica oficial, algo extraordinario ocurre en los primeros renglones. Los 8 reyes que gobernaron antes del diluvio tienen reinados que oscilan entre los 18.600 y los 36.000 años. El primer rey, Alulim de Eridu, reinó durante 28.800 años. El segundo, Al-Aljar, también de Eridu, reinó durante 36.000 años. En total, los 8 reyes prediluviales gobernaron durante un período combinado de aproximadamente 241.200 años. Después del diluvio, cuando la lista se reanuda con el rey Yushur de la ciudad de Kish, Coscus, los reinados todavía son largos en comparación con los estándares modernos. Yushur reinó 1.200 años, pero son radicalmente más cortos que los anteriores al diluvio. Y a medida que la lista avanza hacia períodos más recientes, los reinados continúan disminuyendo hasta llegar a duraciones históricamente verificables. El diluvio es el punto exacto de ruptura. Antes del diluvio, reinados de decenas de miles de años. Después del diluvio, reinados de cientos de años y eventualmente reinados medibles en décadas. La interpretación académica prevalente, que el sumeriólogo Thorkild Jacobsen
sistematizó en su análisis definitivo de 1939, publicado por el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, bajo el título The Sumerian King List, propone que los números prediluviales son simbólicos. El número 36.000 en el sistema numérico sumerio, aunque era sexagesimal y basado en el número 60, como nuestros minutos y segundos, es el número SAR, la unidad más alta, equivalente a la totalidad o la plenitud. Los reinados prediluviales no expresarían duraciones literales, sino jerarquías. Los reyes más antiguos, los más legendarios, los fundadores, reciben los números más grandes como expresión de su grandeza mítica. Es una convención literaria, no un registro histórico. Esa explicación es académicamente sólida. Pero hay dos aspectos del prisma Weld-Blundell que esa interpretación no resuelve con total comodidad. El primero es que la lista de reyes no es un texto único. Existen más de 20 copias conocidas encontradas en distintos sitios arqueológicos de Mesopotamia y fechadas en distintos períodos históricos. Todas ellas, sin excepción, mantienen el mismo patrón: reinados extraordinariamente largos antes del diluvio, reinados que se acortan abruptamente después. Si los números fueran una convención literaria local, ¿por qué todas las copias independientes, producidas en diferentes ciudades y diferentes siglos, preservan el mismo patrón con esa consistencia? El segundo aspecto es que el texto del prisma Weld-Blundell introduce el diluvio con una frase que en acadio dice algo como «Después, el diluvio sobrevino». Y no lo anuncia como un evento mítico, sino que lo inserta en el flujo de la lista, con la misma neutralidad con que registra el cambio de una ciudad gobernante a otra. En el contexto del documento, el diluvio es simplemente otro evento histórico que interrumpió la continuidad de la sucesión real. ¿Qué pasaría si la lista de reyes estuviera preservando en su forma más directamente burocrática posible la memoria de que algo fundamental en la naturaleza de la existencia humana cambió después del diluvio? No cómo cambiaron los reyes, cómo cambió el tiempo mismo. En múltiples textos cuneiformes de diferentes períodos y diferentes ciudades, aparece una referencia que los académicos han estudiado durante décadas, pero que rara vez llega al conocimiento general. La de los 7 sabios primordiales que existieron antes del diluvio, y que según esos textos fueron los transmisores de toda civilización a la humanidad. En sumerio y en acadio se los llama Apkallu. La palabra puede traducirse aproximadamente como sabio, maestro o artesano del conocimiento. La fuente más detallada sobre los Apkallu es un texto acadio conocido como la Lista de Uruk, cosa que cataloga a los 7 Apkallu prediluviales junto con los reyes a quienes sirvieron como consejeros. El primero de ellos se llama Uanna, quien sirvió al rey Alulim de Eridu, el primer rey de la lista de reyes. El segundo se llama Uanedugga, el tercero Emmedugga, el cuarto Emmegalama, el quinto Emmebuluga, el sexto Anenlilda, el séptimo Utuapsu, que el texto describe como el que ascendió al cielo al final del período prediluvial. 7 Apkallu, 7 sabios, uno por cada rey de la era anterior al diluvio. La función de los Apkallu, según los textos, es específica. No son dioses, aunque tienen origen semidivino. No son reyes, aunque sirven directamente a los reyes. Son los portadores del conocimiento técnico y cosmológico necesario para que la civilización funcione. En los textos rituales acadios del primer milenio, antes de la era común, como los que analizó el académico Wilfred Lambert, los Apkallu son invocados como los maestros originales de todos los oficios civilizados: la arquitectura,
la medicina, la astrología, la música, la escritura. Nada de lo que hace que una sociedad sea civilizada fue inventado por los seres humanos. Según estos textos, todo fue transmitido por los Apkallu. Hay una fuente externa al registro cuneiforme que coincide con esta descripción de manera notable. En el siglo I antes de la Era Común, un sacerdote babilonio llamado Beroso escribió en griego una obra titulada Babiloniaca, una historia de Babilonia y sus tradiciones desde los orígenes del mundo. Beroso era un sacerdote del templo de Marduk, en Babilonia, y tenía acceso a los archivos cuneiformes del templo. En su obra, que conocemos a través de fragmentos citados por autores posteriores, como Apolodoro y Alejandro Polístor, describe a un ser llamado Oannes, identificado con el Apkallu Uana, que emergió del mar en el primer año del reinado del primer rey babilónico, y enseñó a los seres humanos todo lo relativo a las letras, las ciencias, los oficios y las artes. Oannes se describe como teniendo la apariencia de un ser con cuerpo de pez y cabeza y pies humanos. Beroso escribe que Oannes enseñó a los humanos todo lo que hace humana la vida civilizada y que después de habérselo enseñado no añadió nada más. Todo el conocimiento fue transmitido en ese primer contacto. La interpretación académica dominante ve a los Apkallu como figuras mítico-literarias, representaciones simbólicas de la transmisión del conocimiento entre generaciones, personificaciones de las tradiciones que los escribas mesopotámicos recibían de sus maestros. La iconografía de los Apkallu, como seres con forma de pez, refleja la asociación mesopotámica entre el agua, la sabiduría y el dios Enki. No son personajes históricos, son imágenes culturales de la herencia intelectual. Esa lectura tiene coherencia interna. Lo que plantea una pregunta incómoda es esto. Si los Apkallu son puramente simbólicos, ¿por qué su número es consistentemente 7 en todos los textos que los mencionan, independientemente de su origen geográfico y su período histórico? ¿Y por qué cada Apkallu está vinculado a un rey específico de la lista prediluvial? Creando una correspondencia uno a uno que no tiene ninguna función narrativa obvia, a menos que la lista de reyes y la lista de Apkallu sean registros paralelos del mismo período. En el corazón de la cosmología sumeria y acadia, hay un concepto que no tiene equivalente preciso en ningún idioma moderno, y que sin embargo es fundamental para entender cómo los sumerios concebían la estructura del universo y el lugar de la humanidad dentro de él. El concepto se llama en sumerio Me, una sola sílaba, una sola marca cuneiforme, y los textos que se refieren a él lo tratan como algo de una importancia tan radical que la posesión o la pérdida de los Me puede determinar el destino de toda una civilización. ¿Qué son los Me? La traducción más aproximada que los académicos han podido encontrar es decretos divinos o poderes fundamentales. Pero esa traducción aplana lo que en los textos aparece como mucho más concreto, porque los Me no son abstractos, son específicos, son contables, y hay un texto que los lista. En el mito sumerio conocido como Inanna y Enki, catalogado en el Electronic Text, Corpus of Sumerian Literature, de Oxford, bajo la clasificación ETCSL 1.3.1. Hay una escena en la que el dios Enki recita los Me que posee. La lista incluye 94 ítems, entre ellos la realeza, el sacerdocio, el descenso al inframundo, el ascenso del inframundo, las artes del escriba, la metalurgia, el arte del cuero, la construcción, la música, el poder de atar y desatar, el conocimiento de los instrumentos de medición, la sabiduría para tomar decisiones correctas.
Lo que es inmediatamente evidente cuando se lee esa lista, como señaló Samuel Noah Kramer en sus análisis de este texto, es que los me no son fuerzas cósmicas abstractas, son instituciones, técnicas y capacidades. Son los elementos constitutivos de la civilización, tal como los sumerios la entendían. Y según el texto, Enki no los creó, los poseía, los custodiaba, y podían ser tomados. Eso es precisamente lo que hace Inanna en el mito. La diosa Inanna viaja a Eridu, la ciudad de Enki, con el propósito declarado de visitar al dios. Enki la recibe con hospitalidad y le ofrece cerveza. Mientras beben juntos, Enki embriagado va entregándole los me a Inanna uno por uno, sin que quede del todo claro si lo hace voluntariamente o por exceso de generosidad inducida por la bebida. Inanna los toma, los carga en su barca y los lleva a su ciudad, Uruk, donde los entrega a su pueblo. Cuando Enki se soba de la borrachera y se da cuenta de lo que ha ocurrido, envía emisarios para recuperar los me. Pero Inanna ya los ha entregado a Uruk, y el texto concluye con Uruk como la nueva sede de la civilización completa. La interpretación académica convencional, apoyada entre otros por Kramer y por la estudiosa Diane Wolkstein, en su trabajo sobre la diosa Inanna, propone que el mito justifica el ascenso histórico de Uruk como ciudad dominante en el sur de Mesopotamia, desplazando a la más antigua Eridu. Es un relato de transferencia de poder político y cultural, narrado en términos míticos. Los me representan las ventajas culturales y tecnológicas que Uruk ganó al convertirse en el centro de la civilización sumeria. Esa lectura tiene sólida base histórica. Uruk fue efectivamente la primera gran ciudad del mundo, con una población que en su apogeo alrededor del año 3200 antes de la era común pudo haber alcanzado 50 o 60.000 habitantes, lo que la convertía en el asentamiento urbano más grande de su época. Pero hay algo en la estructura narrativa del mito de Inanna y Enki que esa explicación política no resuelve del todo. Los me no se crean en el mito, no se descubren, no se desarrollan, existen completamente formados en poder de Enki, quien los custodia en Eridu. Son un conjunto cerrado y completo de los fundamentos de la civilización. Y cuando Inanna se los lleva, no lleva el germen de algo que crecerá. Lleva el paquete completo, listo para ser instalado en Uruk. Esto implica una pregunta que los textos no responden, pero que no se puede ignorar. Si los me son los fundamentos de la civilización, y si esos fundamentos no se construyeron, sino que se transfirieron, ¿de dónde vinieron originalmente? El texto señala hacia Enki como su custodio, no como su creador. ¿Y quién le entregó a Enki lo que Enki custodiaba? El texto cuneiforme, BM 93017, en el Museo Británico. Uno de los fragmentos del Enuma Elish, el gran poema babilónico de la creación que los asirios preservaron en la biblioteca de Asurbanipal, y que fue catalogado entre los fragmentos de la serie K, incluyendo el fragmento K.5.4.1.9c. Contiene la referencia a otro objeto de poder absoluto. La tableta de los destinos, en acadio Dub Shimati, descrita como el objeto que confiere al portador autoridad completa sobre el destino de todos los seres. La tableta de los destinos no es creada en el Enuma Elish. Existe desde el principio y es reclamada por el dios Marduk después de derrotar al caos primordial. Al igual que los me, no tiene origen dentro del texto. Simplemente es el conocimiento que fundó la civilización sumeria. Según los propios textos sumerios, no fue inventado. Fue heredado de algo anterior. Y lo que era ese algo anterior, el barro,
todavía no lo ha dicho con claridad. Cuando los investigadores del proyecto de traducción de las universidades de Tel Aviv y Ariel procesaron el corpus del Orak, esas 50.000 frases de práctica extraídas de miles de tablillas distintas, no buscaban patrones de contenido. Buscaban patrones lingüísticos, estructuras gramaticales, frecuencias de vocabulario, correspondencias semánticas entre el acadio y el inglés. El objetivo era técnico: entrenar un modelo de traducción. No era un estudio de contenido, pero los patrones que emergieron dijeron algo que nadie había buscado explícitamente. El término Anunnaki aparece en el corpus del Oraxe, no solo en los textos que los académicos clasifican como míticos o religiosos. Aparece en textos administrativos, aparecen registros de decretos reales, aparecen registros de templos que son esencialmente documentos contables, listas de ofrendas, registros de raciones, inventarios de propiedades institucionales. El mismo término con la misma grafía cuneiforme, en el mismo uso gramatical, en géneros textuales radicalmente distintos. Para entender por qué eso es significativo, hay que entender cómo funciona el lenguaje en los textos cuneiformes. Los escribas sumerios y acadios no usaban el lenguaje de manera casual. Tenían vocabularios especializados para contextos especializados. El vocabulario de un contrato comercial era diferente al de un himno religioso. El vocabulario de un registro astronómico era diferente al de un relato épico. Esta especialización lingüística es tan consistente que los asiriólogos modernos pueden identificar el género de un texto fragmentario con gran precisión, basándose únicamente en su vocabulario, antes de haber entendido su contenido. Que el término Anunnaki aparezca en textos administrativos con la misma naturalidad que aparece en textos cosmológicos no es el comportamiento lingüístico que cabría esperar si los Anunnaki fueran exclusivamente figuras míticas, simbólicas, sin relación con la realidad práctica cotidiana de la sociedad sumeria. El académico Shai Gordon, en sus comentarios sobre el proyecto de traducción, que señaló que una de las capacidades más valiosas del análisis computacional de grandes corpus es precisamente esta: identificar patrones de distribución textual que serían invisibles para un lector humano, que necesariamente trabaja texto por texto. Un académico que estudia la épica de Atrahasis durante años puede no haber leído los archivos administrativos de Tel Asmar. Un especialista en textos rituales puede no haber profundizado en los registros económicos de Nippur. La inteligencia artificial no tiene esas fronteras disciplinares, y lo que ve cuando no tiene esas fronteras es una civilización en la que el vocabulario de lo divino y el vocabulario de lo administrativo se superponen de manera sistemática. Las tablillas administrativas excavadas en Tel Asmar, el antiguo sitio de Eshnuna en el centro de Irak, han excavado por el Oriental Institute de la Universidad de Chicago, en su expedición de 1930 a 1931, y catalogadas bajo los números TA de la base de datos CDLI, contienen referencias a instituciones y obligaciones que involucran a los Anunnaki en un registro que no es narrativo, sino contable. No se narra un mito, se registra una transacción, o una responsabilidad, o una asignación de recursos. Lo que la IA encontró sin buscarlo es que los sumerios no tenían una categoría nítida que separara lo divino de lo institucional. Para ellos, lo que los Anunnaki hacían era tan real y tan registrable como los intercambios de cebada en el mercado, o al menos así es como lo escribieron. Y los sumerios escribían lo que sabían.
Hay 3 textos cuneiformes, escritos en 3 períodos históricos diferentes, por escribas de 3 ciudades distintas, que describen el mismo evento, desde perspectivas que divergen en los detalles, pero que coinciden en lo esencial, con una precisión que no puede ser ignorada. El primero es CB, S 10.673, el Génesis de Eridu, escrito en sumerio, excavado en Nippur, que data de aproximadamente el siglo XIX, antes de la Era Común, aunque se cree que preserva tradiciones mucho más antiguas. El segundo es B.M. 78.941, la épica de Atrahasis, escrita en acadio de aproximadamente el año 1635, antes de la Era Común, excavada en Sipar. El tercero es K. 3375, el texto del diluvio más conocido como la Tablilla 11 de la épica de Gilgamesh, escrita en acadio neoasirio y conservada en la biblioteca de Asurbanipal en Nínive y catalogada en el Museo Británico de Londres, que data del siglo VII, antes de la Era Común, aunque preserva un texto mucho más antiguo. 3 textos, 3 idiomas o dialectos distintos, 3 sitios arqueológicos a cientos de kilómetros de distancia, un rango cronológico entre la copia más antigua y la más reciente de más de 1000 años. Y los 3 dicen lo mismo. El diluvio fue una decisión deliberada de los dioses. No fue un fenómeno natural sin causa intencional. En los 3 textos, los Anunnaki, o la Asamblea de Dioses, tomaron la resolución de enviar un diluvio para destruir a la humanidad. En Atrahasis, la causa es el rigmu, el ruido o el tumulto humano que perturbaba el sueño de los dioses. En el Génesis de Eridu, la fragmentación del texto impide leer la justificación completa. En la Tablilla 11 de Gilgamesh, el dios Ea, el equivalente acadio de Enki, revela a Utnapishtim la decisión del diluvio, aunque el texto omite la razón específica en ese pasaje. En los 3 textos, un ser humano fue advertido. En CBS 10.673, Ziusudra es avisado por una voz divina que le habla a través de una pared en un pasaje que se ha perdido parcialmente, pero cuya estructura se puede reconstruir. En BM 78.941, el dios Enki advierte a Atrahasis hablándole a través de una pared de juncos de su casa, con instrucciones precisas para construir una embarcación. En K3375, Ea le da a Utnapishtim exactamente las mismas instrucciones a través de la misma pared de juncos, en un paralelismo textual tan estrecho que Irving Finkel, curador del Museo Británico y uno de los asiriólogos más reconocidos del mundo, ha argumentado que los 3 textos comparten un ancestro común, una fuente original de la que todos derivaron. En los 3 textos, la civilización se restaura después del diluvio. No se inventa de nuevo desde cero. Ziusudra recibe la vida eterna, y las instituciones de la realeza se retransmiten. Atrahasis sobrevive, y la humanidad continúa. Utnapishtim y su esposa son llevados a un lugar de inmortalidad. Y en los 3 textos, el primer acto después del diluvio es el sacrificio a los dioses y la reconstitución del orden social. La interpretación académica dominante, formulada entre otros por el arqueólogo Leonard Woolley, quien descubrió en la década de 1920 una capa de sedimento aluvial en el sitio de Ur, que interpretó como evidencia de un diluvio histórico real. Propone que los textos del diluvio son amplificaciones míticas de inundaciones catastróficas que efectivamente ocurrieron en la llanura aluvial de Mesopotamia durante el período prehistórico.
Las inundaciones del Éufrates y el Tigris podían ser devastadoras. Una inundación particularmente severa, o una serie de ellas, podría haber dejado una memoria traumática que con el tiempo adquirió proporciones cosmológicas. Esa explicación tiene fundamento geológico y arqueológico. Lo que no explica por completo es la coherencia estructural de los tres relatos. No es solo que los tres describan una inundación, es que los tres describen el mismo arco narrativo con los mismos elementos en el mismo orden. Decisión divina, advertencia a un individuo, construcción de embarcación, diluvio, supervivencia, sacrificio postdiluvial, restauración del orden, y es que los tres textos tratan el diluvio no como el final de una era, sino como la bisagra entre dos eras. Antes del diluvio, una forma de existencia. Después del diluvio, otra forma de existencia diferente. El diluvio no es el punto final, es el punto de reinicio, y lo que se reinicia no es la humanidad desde cero, es la transmisión de la civilización desde un pasado que el diluvio interrumpió, pero no borró por completo. Hemos llegado al punto donde la evidencia acumulada, las tablillas, los catálogos, las excavaciones, las traducciones, y ahora también los patrones que la inteligencia artificial encontró en el corpus completo, exige que nos detengamos a contemplar lo que tenemos delante, sin apresurarnos hacia ninguna conclusión. Porque hay tres maneras de leer estos textos. Cada una es intelectualmente honesta. Cada una tiene defensores académicos serios. Cada una explica algunas cosas con brillantez y deja otras sin resolver. La primera lectura es la que la Academia Occidental ha sostenido de manera predominante desde el siglo XIX y que sigue siendo la interpretación central en la mayor parte de la literatura especializada. Llamémosla la lectura mitológica. Según esta lectura, los textos que hemos examinado esta noche son mitos, y decir que son mitos no es un insulto ni una minimización. Los mitos son los instrumentos más sofisticados que las culturas humanas han producido para codificar su visión del mundo, dar sentido a la experiencia, transmitir valores y crear cohesión social. Los mitos de creación sumerios y acadios expresan en el lenguaje simbólico de su tiempo verdades sobre la condición humana. El trabajo es la carga del ser humano. Las catástrofes naturales forman parte del mundo. La sabiduría debe transmitirse de generación en generación. El orden social requiere legitimidad. Que la creación humana se describa como un proceso con ingredientes específicos no significa que los sumerios creyeran literalmente que un dios mezcló arcilla con sangre divina. Significa que su forma de expresar la complejidad del ser humano, parte barro, parte algo más, era la de la narración mítica, no la del análisis filosófico abstracto. Esta lectura es coherente, está bien documentada y tiene el respaldo de décadas de trabajo académico riguroso de figuras como Samuel Noah Kramer, Thorkild Jacobsen, Stephanie Dalley y Bent Alster, entre muchos otros. Lo que deja sin resolver o resuelve de manera no del todo satisfactoria es la consistencia sistémica. ¿Por qué tantos mitos independientes producidos en diferentes ciudades y diferentes siglos comparten no solo los mismos temas, sino el mismo vocabulario técnico, los mismos nombres de actores, la misma estructura narrativa y la misma terminología de procedimiento? La segunda lectura es la que algunos académicos y muchos investigadores independientes han defendido desde mediados del siglo XX. La lectura de la sabiduría codificada. Según esta perspectiva, los textos cuneiformes que hablan del origen humano
son contenedores de conocimiento filosófico, espiritual o iniciático que sus autores codificaron deliberadamente en el lenguaje narrativo de la mitología para protegerlo o hacerlo transmisible a través del tiempo. La arcilla mezclada con sangre divina no es una instrucción literal. Es la descripción simbólica de la naturaleza dual del ser humano, compuesto de materia y de algo que trasciende la materia. Los me como objetos transferibles son los principios organizadores de una cosmología que los sumerios entendían con una sofisticación que sus sucesores perdieron. El diluvio no es una inundación literal. Es una metáfora de transformación radical, de muerte y renacimiento colectivos. Esta lectura tiene el mérito de tomar en serio la profundidad de los textos, sin necesitar que sean literalmente verdaderos. Permite ver a los sumerios como filósofos que pensaban en imágenes en lugar de abstracciones, como lo han hecho todas las tradiciones sapienciales del mundo antes de la modernidad. Lo que le cuesta explicar es el detalle procedimental que caracteriza a textos como la épica de Atrahasis. Los relatos de sabiduría codificada suelen ser deliberadamente vagos, holográficos, resistentes a una sola interpretación. Atrahasis no es vago, es específico. Nombra a los actores, describe los pasos, especifica los materiales. La tercera lectura es la menos aceptada en los círculos académicos formales, pero es la que los propios textos sumerios, si se los lee sin el filtro previo de ningún sistema interpretativo, parecen estar más directamente expresando. Llamémosla la lectura del registro. Según esta perspectiva, los textos cuneiformes que hemos examinado esta noche son exactamente lo que dicen ser desde la primera línea. Registros, documentos, memorias de cosas que ocurrieron, o descritas por personas que no tenían ningún motivo para no escribirlas directamente. El problema no es que los textos sean difíciles de entender, es que lo que dicen choca con nuestras suposiciones sobre lo que es posible. Si partimos del supuesto de que los seres humanos no pudieron haber sido creados por ningún agente intencional, entonces los textos que dicen que sí lo fueron deben ser simbólicos o metafóricos o míticos. Pero si suspendemos ese supuesto, aunque sea momentáneamente, y leemos los textos como lo que dicen que son, encontramos una descripción coherente, internamente consistente, transmitida independientemente en múltiples fuentes, de cómo ocurrió nuestra creación, para qué y qué pasó después. El argumento más fuerte contra esta lectura es el que el profesor Wasserman expresó con precisión. Tener las palabras correctas no es suficiente para entender lo que hay ahí. El lenguaje cuneiforme está tan alejado de nuestro contexto cultural y cognitivo que incluso los especialistas discuten sobre el significado de términos específicos. Leer los textos como si fueran reportes periodísticos del siglo XXI es importar categorías modernas a un sistema de pensamiento radicalmente diferente. Es un argumento legítimo y necesario. Pero el reverso también es legítimo. No leerlos como reportes directos no significa que necesariamente sean metáforas. La categoría mito es también una categoría moderna que importamos hacia atrás en el tiempo. Los sumerios no tenían una palabra equivalente a mito en el sentido moderno de relato no literalmente verdadero. Tenían historias sobre lo que ocurrió y las escribieron en el mismo barro donde escribían sus contratos. A unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Nasiriyya, en el sur del Irak moderno, en medio de una planicie de arena color ocre que el viento organiza y reorganiza sin tregua, hay un montículo de tierra de aspecto anodino,
que se llama Tel Abu Shahrain. Tel es la palabra árabe para designar un montículo artificial, el tipo de elevación gradual que se forma cuando generaciones sucesivas de seres humanos construyen sobre las ruinas de lo que sus antepasados construyeron, hasta que la acumulación de siglos convierte el sitio en una pequeña colina en medio de la llanura. Los arqueólogos excavaron Tel Abu Shahrain entre 1946 y 1949 en una expedición dirigida por Fuad Safar, bajo la supervisión de Seton Lloyd, para la Dirección General de Antigüedades de Irak. Lo que encontraron bajo la superficie del montículo fue algo que no esperaban en esa magnitud. 19 capas de ocupación humana superpuestas, cada una sobre la anterior, como las páginas de un libro escrito en tierra y piedra. La capa más reciente correspondía a los períodos históricos bien documentados de Sumer y Babilonia. Pero a medida que los arqueólogos descendían a través de las capas, las fechas retrocedían, y retrocedían, y retrocedían. La capa de ocupación más antigua de Tel Abu Shahrain data de aproximadamente el año 5400 antes de la Era Común. Eso es más de 7000 años hacia atrás, desde el momento en que estás escuchando estas palabras. Eso es más de 2000 años antes de que los sumerios comenzaran a dejar tablillas escritas. Y en esa capa más antigua, los arqueólogos encontraron algo que no es simplemente una aldea de pescadores o un campamento nómada. Encontraron los cimientos de un templo, un edificio con una función religiosa definida, construido con ladrillo de barro, orientado con precisión según puntos cardinales, con una plataforma central y un sistema de acceso intencional. No era enorme, pero era innegablemente un templo, una estructura diseñada para el encuentro entre los seres humanos y algo que consideraban mayor que ellos. Tel Abu Shahrain es Eridu, la misma Eridu que la tablilla CBS 10673 nombra como la primera ciudad donde la realeza descendió del cielo. La misma Eridu que la lista de reyes sumeria registra como el lugar del primer rey, Alulim, quien reinó durante 28.800 años. La misma Eridu que los textos sumerios describen como la ciudad del dios Enki, señor de las aguas dulces subterráneas y de la sabiduría. Y lo que los arqueólogos encontraron en Eridu hace de este sitio una de las confluencias más extraordinarias entre el registro mítico y el registro arqueológico en toda la historia de la ciencia antigua. Las 19 capas de templos superpuestas en Eridu abarcan un período de aproximadamente 4000 años de construcción continua sobre el mismo sitio sagrado. Cuando un templo se deterioraba o era destruido, los habitantes de Eridu no lo abandonaban, lo enterraban cuidadosamente, en algunos niveles con ofrendas rituales depositadas en los espacios entre las capas, y construían un nuevo templo directamente sobre sus ruinas, usando sus muros como fundamento. Era un acto de continuidad deliberada. El lugar era sagrado antes de que existiera el edificio, y seguiría siendo sagrado cuando el edificio desapareciera. El edificio era temporal. La sacralidad del lugar era permanente. El sitio de Eridu fue considerado sagrado de manera ininterrumpida durante 4000 años. Desde el período Ubaid hasta los últimos siglos de la civilización sumeria, ninguna guerra, ninguna inundación, ningún cambio político interrumpió esa continuidad. Cada civilización que pasó por Eridu, y pasaron varias, reconoció la sacralidad del lugar y construyó sobre él en lugar de borrarlo. ¿Por qué?
Los textos dicen que es porque Enki vivía ahí, que bajo el suelo de Eridu, en las profundidades del Apsu, el océano de agua dulce subterránea que los sumerios creían que existía debajo de toda la tierra firme, el dios de la sabiduría tenía su morada, y que desde esa morada entregó a la humanidad los los fundamentos de la civilización, que Inanna más tarde llevaría a Uruk. En las capas más antiguas de Eridu, junto a los cimientos del primer templo, los arqueólogos encontraron algo particular: depósitos de espinas y huesos de peces, en cantidades que no pueden explicarse simplemente como basura alimentaria, organizados de una manera que sugiere deposición ritual. Los peces en la cosmología sumeria son el animal consagrado a Enki. El dios del agua tiene a los peces como sus criaturas primordiales. Encontrar depósitos de peces en el templo más antiguo del sitio, que los textos llaman la primera ciudad de Enki, no es para ningún observador imparcial una coincidencia cómoda de ignorar. El arqueólogo Seton Lloyd, en su informe de las excavaciones de 1946 a 1949, fue cuidadoso y preciso. Los depósitos de peces en los niveles más tempranos de Eridu son consistentes con prácticas rituales de ofrenda a una deidad acuática. El sitio muestra continuidad de uso sagrado desde el período ubaidita hasta el sumerio. La identidad de la deidad adorada en los niveles más antiguos no puede establecerse con certeza, pero la continuidad con el culto posterior de Enki es notable. El mito dijo que Eridu era la primera ciudad. La arqueología confirmó que Eridu es el asentamiento urbano más antiguo conocido de Mesopotamia. El mito dijo que era el lugar sagrado de Enki, dios del agua y la sabiduría. La arqueología encontró en sus cimientos más antiguos un templo con ofrendas de peces y una continuidad de uso sagrado de 4000 años. Los mitos sumerios y la ciencia arqueológica no siempre convergen con esta precisión. En Eridu lo hacen. Y eso debería hacernos preguntar: ¿cuántas otras veces lo hacen en los textos que todavía no hemos leído? Hay algo sobre el idioma mismo de estos textos que merece detenerse, porque añade una dimensión que las discusiones sobre mitología y arqueología frecuentemente dejan afuera. El sumerio no tiene familia. No en el sentido metafórico de que los sumerios no tuvieran antepasados conocidos. En el sentido técnico y estrictamente lingüístico, el idioma sumerio no pertenece a ningún grupo de lenguas emparentadas. Es lo que los lingüistas llaman un aislado lingüístico, un idioma que no comparte estructura gramatical, vocabulario fundamental, ni raíces fonológicas reconocibles con ningún otro idioma conocido, ni vivo ni muerto. Para entender por qué eso es extraordinario, hay que entender cómo funciona la clasificación lingüística. La inmensa mayoría de los idiomas del mundo pertenecen a familias: el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano y el catalán. Son todos lenguas romances, hijas del latín. El latín, a su vez, es primo del griego, del sánscrito, del persa, del inglés, del ruso. Todos pertenecen a la gran familia indoeuropea, cuyo ancestro común, reconstruido por los lingüistas comparatistas y llamado protoindoeuropeo, fue hablado en algún momento alrededor del cuarto o quinto milenio antes de la era común. El acadio. El idioma en que están escritas muchas de las tablillas que hemos examinado esta noche es una lengua semítica emparentada con el árabe, el hebreo y el arameo. Las lenguas semíticas tienen un ancestro común y muestran patrones gramaticales reconocibles entre sí. El sumerio no comparte ninguno de esos patrones con ninguna lengua conocida.
Los lingüistas han buscado durante más de 150 años. Han comparado el sumerio con el dravidiano, con las lenguas caucásicas, con las lenguas urálicas, con el protoelamita, con las lenguas amerindias. Ninguna propuesta de parentesco ha sobrevivido el escrutinio académico. El sumerio es, en términos de genealogía lingüística, un huérfano absoluto. Thorkild Jacobsen fue uno de los primeros académicos en señalar algo que complica aún más este cuadro. En su análisis de la toponimia mesopotámica, los nombres de ciudades, ríos y regiones en los textos más antiguos, Jacobsen observó que varios de los topónimos más arcaicos de Mesopotamia no son etimológicamente explicables desde el sumerio. Los nombres de ciudades como Nippur, Eridu y Kish, así como los nombres de los ríos Tigris y Éufrates en sus formas más antiguas, no tienen significado transparente en sumerio. Jacobsen propuso que estos nombres probablemente pertenecen a un idioma anterior al sumerio, hablado por una población que ocupaba la llanura mesopotámica antes de que llegaran los propios sumerios. Esa población hipotética, a la que algunos académicos llaman protoeufratenses o ubaidenses, por referencia al período Ubaid de la prehistoria mesopotámica, aproximadamente entre el 6500 y el 3800 antes de la Era Común. No dejó ningún texto escrito, porque vivió antes de que existiera la escritura. Solo dejó nombres de lugares que los sumerios adoptaron sin modificarlos y sin entender necesariamente su etimología original. Y eso plantea una pregunta que los textos sumerios no ayudan a responder, pero que la lingüística sí fuerza a formular. ¿De dónde vinieron los sumerios? No hay respuesta académica establecida. Los análisis genéticos de restos humanos del período sumerio, realizados en las últimas 2 décadas con tecnologías de secuenciación de ADN antiguo, muestran que los sumerios eran genéticamente distintos tanto de las poblaciones que los precedieron en Mesopotamia como de las que los rodeaban en la región. Un estudio publicado en la revista Science en 2019 que analizó el genoma de individuos enterrados en sitios del período Ubaidita tardío y el período de Uruk temprano, mostró una mezcla de linajes que no se corresponde completamente con ninguna de las poblaciones regionales actuales. Eso no es evidencia de origen extraterrestre. No lo es en absoluto. Lo que sí es, sin exageración, es evidencia de que la pregunta sobre los orígenes de los sumerios sigue siendo genuinamente abierta a nivel científico. Hay una base de datos digital que muy poca gente fuera de los círculos académicos conoce, pero que representa el esfuerzo más ambicioso que la humanidad ha hecho hasta ahora para organizar el registro escrito sumerio y acadio de manera sistemática. Se llama C de ILE-I, que corresponde a las siglas en inglés de Cuneiform Digital Library Initiative. Entonces, la iniciativa de Biblioteca Digital de Cuneiforme, un proyecto conjunto entre la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia en Berlín, que opera en colaboración con museos y universidades de todo el mundo. El CDLI, en sus últimas actualizaciones públicas, ha catalogado aproximadamente 334.000 artefactos cuneiformes, tablillas, conos de arcilla, prismas, cilindros y otros soportes de escritura cuneiforme que se encuentran en colecciones institucionales accesibles. De esos 334.000 artefactos catalogados, la proporción que ha sido completamente traducida al inglés u otro idioma moderno es, según las estimaciones de los propios investigadores del CDLI,
LI, inferior al 20%. Menos de 1 de cada 5. Y esos son únicamente los artefactos conocidos y catalogados en colecciones institucionales formales. Los estimados totales de tablillas cuneiformes que existen en el mundo, incluyendo colecciones privadas, museos nacionales con recursos limitados de investigación, materiales en depósitos universitarios que no han sido procesados, y los objetos que los arqueólogos estiman que todavía permanecen sin excavar bajo la tierra de Irak, Siria, Turquía e Irán, superan las 500.000 piezas. Lo que eso significa es que el registro escrito de la civilización más antigua del mundo está en gran medida todavía sin leer. Y hay razones para creer que los textos más relevantes para entender lo que los sumerios sabían sobre el origen de la humanidad pueden estar precisamente entre los que todavía no hemos procesado. Lo que se ha traducido con mayor velocidad tiende a ser los textos de mayor valor administrativo e histórico. Contratos, registros económicos, decretos reales, correspondencia oficial, los textos que confirman o amplían la historia política de Mesopotamia. Esos textos son también los más útiles para entrenar los modelos de inteligencia artificial, porque son los más formulaicos y los más abundantes. Hay decenas de miles de contratos de arrendamiento en cuneiforme, y una vez que el modelo aprende el patrón, puede traducir los siguientes con buena precisión. Los textos literarios y cosmológicos, los himnos, los relatos míticos, los lamentos, los textos de sabiduría, los textos rituales, son mucho más difíciles de traducir. Son mucho menos frecuentes en los corpus de entrenamiento y, por lo tanto, mucho menos avanzados en el proceso de digitalización y traducción sistemática. Y son exactamente esos textos los que hablan del origen de la humanidad. Hay un contexto histórico más reciente que agrava este panorama de manera significativa. Durante la invasión de Irak en 2003 y los años de inestabilidad que siguieron, miles de sitios arqueológicos en todo el país fueron saqueados de manera sistemática. El colapso de las instituciones de seguridad iraquíes dejó sin protección yacimientos que llevaban décadas siendo excavados legalmente, pero también sitios que nunca habían sido tocados por arqueólogos profesionales. En esos sitios sin excavar había material arqueológico de un valor incalculable para entender la historia del mundo antiguo. Tablillas cuneiformes robadas ingresaron en los mercados de antigüedades de Europa, América del Norte y Asia. Muchas terminaron en colecciones privadas. El caso más documentado fue el de Hobby Lobby. En 2017, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó cargos revelando que sus propietarios habían adquirido entre 2010 y 2011 más de 5.000 artefactos iraquíes de procedencia ilegal, incluyendo tablillas cuneiformes, por un valor total de $1,6 millones. En 2020, el Museo de la Biblia devolvió al gobierno iraquí 17.000 artefactos confiscados. Entre ellos había tablillas cuneiformes que nunca habían sido traducidas por ningún académico. Esas tablillas están ahora de regreso en Irak. Su contenido en la mayoría de los casos sigue siendo desconocido. Los saqueadores no solo robaron objetos, destruyeron el contexto arqueológico. Cuando una tablilla es arrancada del suelo sin registro de su posición, su relación con los objetos que la rodeaban, la capa de ocupación en que se encontraba, los edificios en cuyas ruinas estaba depositada, toda esa información se pierde para siempre. Una tablilla sin contexto arqueológico puede ser leída si alguien la traduce, pero no puede ser situada. Y la situación
saber dónde estaba, cuándo fue depositada, junto a qué otros textos y objetos, es una parte esencial de lo que una tablilla puede decir. Es en ese panorama de incompletitud parcialmente irreversible, donde la inteligencia artificial ofrece algo que ninguna otra herramienta puede dar. La posibilidad de procesar en el tiempo de una investigación de doctorado lo que de otra manera requeriría siglos de trabajo humano, encontrando en el corpus disponible los patrones que el tiempo y la fragmentación han dispersado. El investigador Guterres fue explícito sobre esto en sus entrevistas después de la publicación del proyecto. Traducir todas las tablillas que quedan por traducir podría exponernos a los primeros días de la historia, a la civilización de esas personas, a lo que creían, a lo que discutían, a lo que documentaban, no como una aspiración distante, sino como un objetivo concreto, técnicamente alcanzable con las herramientas que ya existen o que están en desarrollo. El modelo de traducción que Guterres y Gordon construyeron obtuvo una puntuación de 36 puntos en la escala Bleu, con los datos disponibles en 2023. Esa cifra no es definitiva. Los modelos de inteligencia artificial mejoran con cada ciclo de entrenamiento adicional, y el corpus de cuneiforme digitalizado crece cada año a medida que los museos avanzan en sus programas de conservación y digitalización. El mismo modelo que en 2023 alucinaba en los textos poéticos podría, con más datos de entrenamiento, producir en unos años traducciones de precisión suficiente para revelar lo que esos textos dicen sin la mediación de la interpretación académica preexistente. ¿Qué encontraría ese modelo mejorado en las tablillas que todavía no han sido procesadas? No lo sabemos. Y eso, a diferencia de muchas de las incógnitas que hemos encontrado esta noche, es una incógnita que el tiempo tiene posibilidades concretas de resolver. La pantalla sigue parpadeando en el laboratorio imaginario donde comenzamos esta noche. La inteligencia artificial ha terminado de procesar la tablilla. La salida se estabiliza en el monitor y la última línea que el modelo traduce antes de que el investigador cierre la sesión es algo que en el acadio original dice aproximadamente esto: que cargue el yugo, el trabajo de los dioses, el destino que los Anunnaki decretaron para el ser humano. No es una frase dramática. No fue escrita para impresionar a nadie. Fue escrita probablemente por un escriba anónimo en algún momento entre el año 2000 y el 1600 antes de la era común, como parte de la copia rutinaria de un texto que sus maestros le habían pedido preservar. Era trabajo de estudiante en cierto sentido. La práctica de la eduba, la casa de las tablillas, donde los jóvenes escribas de Nippur y de otras ciudades copiaban los textos que la civilización consideraba necesario que alguien recordara. Y ese alguien, a través de 35 siglos de arcilla y silencio y olvido y redescubrimiento, somos nosotros. Hay algo profundamente extraño en la posición que ocupamos hoy con respecto a esos textos. Somos la primera generación en 2000 años que tiene las herramientas para leerlos en volúmenes que antes eran imposibles. La inteligencia artificial ha hecho posible procesar en meses lo que hubiera requerido siglos de trabajo académico humano. El ORAC y otras bases de datos digitales han puesto al alcance de un investigador en Buenos Aires o en Ciudad de México o en Madrid el mismo acceso a los textos cuneiformes que antes solo era posible para quien podía viajar físicamente a los depósitos del Museo Británico o del Penn Museum. Y sin embargo, después de todo ese acceso, después de todas esas traducciones,
después de los patrones que la inteligencia artificial encontró en el corpus completo, las preguntas fundamentales no se han cerrado. ¿Crearon los sumerios sus mitos de origen desde cero? Como todas las culturas crean sus cosmologías, dando forma narrativa a sus miedos y sus esperanzas sobre la existencia. ¿O preservaron en el lenguaje que tenían disponible la memoria de algo que ocurrió mucho antes de que ellos mismos aparecieran como civilización? ¿Fueron los Anunnaki metáforas de fuerzas cósmicas impersonales? ¿O fueron actores reales que los sumerios registraron con la misma neutralidad burocrática con que registraban los precios de la cebada? Fue la creación del Lulu Amelu, un relato simbólico de la condición laboral de los seres humanos en una sociedad agraria. ¿O fue la descripción en los términos disponibles en esa época de un proceso que dejó en la arcilla el rastro de su receta? No lo sabemos, y lo que quizás es más importante reconocer con toda honestidad intelectual es que no saber no es un fracaso. Es la posición adecuada frente a textos que llevan grabadas preguntas de una profundidad que ninguna disciplina humana ha resuelto todavía. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? Las tablillas sumerias no dan respuestas finales. Dan algo que en cierto modo es más valioso. Dan testimonio. Dicen, hubo seres que se hicieron estas preguntas antes que tú, y las escribieron en barro porque el barro dura. Y el barro duró, y la máquina pudo leerlo. Y ahora tú lo escuchaste. El misterio persiste tal como ha persistido durante 5000 años, y eso, esta noche, es suficiente para descansar.